Miren, esta mañana el presidente Danilo Medina participó en una ceremonia de inauguración del helipuerto de la ciudad de Santo Domingo. Esta actividad, encabezada por el presidente Danilo Medina, fue organizada por el licenciado Marino Collante en su condición de director del Departamento Aeroportuario. Esta institución tiene a su cargo velar y regular las operaciones aeroportuarias de ese nuevo helipuerto de Santo Domingo. Muy bonito, muy bien construido, muy moderno, con una estructura amigable y con cuidado al medio ambiente, con las normas de seguridad que exigen los nuevos tiempos en materia aeroportuaria. Y la verdad es que fue un escenario donde se cumplió el objetivo de presentar esta moderna instalación de este helipuerto en la ciudad de Santo Domingo. Pero entonces, ¿qué resulta? Que en su discurso central, el licenciado Marino Collante, al finalizar las palabras donde explicó todo lo relativo a la parte técnica del helipuerto, dijo más o menos lo siguiente: que una empresa está compuesta por el consejo directivo que representa a los accionistas de esa empresa, y que ese consejo directivo decide elegir a un presidente de la empresa por un periodo determinado, y que después de ese periodo los accionistas de la empresa evalúan el trabajo de ese presidente, de ese ejecutivo de la empresa, y de acuerdo a los resultados, si lo ha hecho bien, deciden mantenerlo en la posición o deciden retirarlo y poner en su lugar a otra persona. Y entonces dice Marino Collante que si la República Dominicana fuese una empresa, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país fuésemos los accionistas, y que de acuerdo a lo que él considera, como accionista de la República Dominicana, que somos todos, le pasamos balance a la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina y apoyaríamos que él pueda tener la oportunidad de mantenerse al frente de la empresa por un periodo de 4 años más. Ya se habían desatado los demonios y ya una serie de personas habían cuestionado palabras que nosotros habíamos expresado en la inauguración de los nuevos trabajos de ampliación del puerto multimodal Caucedo en Boca Chica. Y también lo había hecho el licenciado Enrique Ramírez Paniagua, director general de aduanas. Y también lo había expresado el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE. Entonces hoy, cuando el licenciado Marino Collante dijo eso, empezaron de nuevo toda la andanada de críticas y de cuestionamientos y de insultos de quienes no están de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Quiénes son los que se expresan en desacuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina? Los abanderados del respeto al derecho constitucional, que quieren rasgarse las vestiduras porque entienden que sería una ofensa la reforma a la Constitución para permitir la reelección. Nos conocemos todos. Son sectores que adversan al presidente Danilo Medina a lo interno de su propio partido porque están auspiciando, están promoviendo las aspiraciones del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández.
que entienden y han entendido siempre que el licenciado Danilo Medina es un subordinado político al expresidente Fernández, porque fue su jefe de campaña, porque fue su secretario de Estado de la presidencia y porque fue políticamente quien les relevó en el puesto de presidente. Y entonces, para esas personas, en el esquema mental de esos individuos, Danilo Medina no puede tener la oportunidad de ser presidente porque el líder, maestro y guía de ese grupo de personas es única y exclusivamente el expresidente Fernández. Y ellos hoy dicen que a esa constitución no se puede topar ni con el pétalo de una rosa, porque ellos están en contra de una reforma a la Constitución para permitir un nuevo periodo al presidente Danilo Medina. Y yo me pregunto, pero esas mismas voces en el 2010 fueron abanderados de una reforma a la Constitución de la República para eliminar el artículo que decía que un expresidente después de 2 periodos no podría volver a presentarse jamás a la presidencia de la República. Entonces, en el 2010, modificar la Constitución era bueno para eliminar la prohibición del jamás, para que el expresidente Fernández pudiera volver a ser candidato a la presidencia y pudiera volver a ser presidente. Pero para que siga dirigiendo los destinos de la nación el presidente Danilo Medina, ahí la cosa es mala. Una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Entonces, aquí no es cuestión de que si nos gusta o no nos gusta, o que si queremos o no queremos. Es cuestión de los intereses que cada quien representa conforme sus decisiones. Entonces, como vivimos en un país democrático, que la Constitución consagra el libre derecho a la expresión, cada quien puede expresarse, que al final de cuentas, quien tendrá la última palabra será el pueblo dominicano. Y si la reelección del presidente Danilo Medina, él decide repostularse por un nuevo periodo y va como candidato, es el pueblo que va a decidir si lo reelige o no. Ahora, lo que les he dicho es desde el punto de vista político, pero si analizamos desde el punto de vista jurídico el proceso, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Es verdad que hay un artículo transitorio que dice que el presidente Danilo Medina, falta solo ponerle su nombre, pero dice que si el presidente del periodo 12-16 resultase electo 16-20, no podrá presentarse para el periodo 2024. Eso lo dice el artículo transitorio 21º de la Constitución, es cierto. Pero ese artículo transitorio entra en contradicción con 3 artículos no transitorios, sino permanentes, establecidos dentro de la propia Constitución. ¿Y cuáles son? Muy sencillos. El primero es el artículo que tiene que ver con el derecho de todo ciudadano y ciudadana a elegir y a ser elegido. Que ese artículo transitorio viola el derecho de que el presidente pueda optar para elegir y para ser elegido. Pero hay un segundo artículo en la Constitución de la República no transitorio que establece también que la ley no es retroactiva, que la ley es para el porvenir. Entonces, si la Constitución se modificó en junio del año 2015 y la Constitución del 2015 establece que el presidente de la República podrá optar por un segundo y único periodo, el primer periodo constitucional del presidente Danilo Medina para los fines de esa nueva Constitución del año 2015
es el cuatrenio que corresponde al 2016-2020. Pero hay otro tercer artículo y otro tercer elemento que está establecido en la Constitución, no de manera transitoria, y es la igualdad de derechos. Entonces, la República Dominicana cuenta con 3 ciudadanos que han sido presidentes en los últimos años con vida. El expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente Danilo Medina. El expresidente Jorge Blanco murió, el expresidente Jacobo Magluta murió, el expresidente Antonio Guzmán murió y el expresidente Joaquín Balaguer murió, que han sido los que han gobernado el país desde el año 1966 hasta la fecha. En paz descansen. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el derecho de igualdad de que el expresidente Leonel Fernández haya sido presidente en el cuatrenio 1996-2000, haya vuelto a ser presidente en el cuatrenio 2004-2008, haya sido reelecto en el cuatrenio 2008-2012 y para el 2020, 24 años después de él haber sido electo presidente por primera vez, tenga derecho a ser presidente, tenga derecho a ser candidato y Danilo Medina no? ¿Dónde está el derecho de igualdad? Pero si analizamos el caso del expresidente Hipólito Mejía, aunque el expresidente Hipólito Mejía no obtuvo el favor del voto para la reelección que intentó en el 2004, fue candidato a la reelección, tuvo la oportunidad de repostularse en el 2004. No lo logró, pero fue presidente del 2000 al 2004. Entonces, tienen derecho Hipólito Mejía a ser candidato a la presidencia después de haber sido presidente durante 4 años, después de haber sido candidato a una reelección que no resultó ganador, pero fue candidato, y volver a presentarse como candidato en el 2012, que fue candidato, y ahora en el 2020, 20 años después de haber sido presidente por primera vez, puede presentarse él como candidato, y no hay problema. Y puede presentarse Leonel Fernández, y no hay problema. Ah, pero Danilo Medina es el único que no puede presentarse. Entonces, yo creo que el choque de ideas, yo creo que las contradicciones debatidas con altura, con respeto, fortalecen la democracia. Entonces, yo no soy el dueño de la verdad, ni me creo el dueño de la verdad. Yo simplemente estoy exponiendo mi punto de vista particular. Tampoco se me puede prohibir que en una labor de comunicación social que yo realizo desde hace años a través de mis espacios donde he venido trabajando durante más de 20 años, yo exprese libremente mi pensamiento, porque a usted que me está viendo en su casa o donde quiera que usted se encuentre en estos momentos, nadie le tiene una pistola en el pecho para que tenga obligatoriamente que escucharme o que verme. Entonces, usted no está obligado a estar de acuerdo conmigo. Pero la Constitución establece que yo tengo el libre derecho de expresarme, como lo tiene usted también. Entonces, si usted está de acuerdo conmigo, felicidades. Si yo estoy de acuerdo con usted, felicidades. Si usted no está de acuerdo conmigo o yo no estoy de acuerdo con usted, para eso está la democracia. Y para eso nos sometemos al escrutinio de la población y entonces los ciudadanos y las ciudadanas votan y deciden lo que mejor entiendan para el bien del país. Si Danilo Medina ha hecho tan mal gobierno como algunos dicen, si Danilo Medina está tan mal valorado como algunos dicen, si Danilo Medina es un político que no tiene más nada que ofrecer como algunos dicen, pues entonces ¿cuál es el temor y cuál es el miedo de que él pueda presentarse como candidato? Si yo fuera dirigente opositor y no estuviera aliado al gobierno y no fuera un
defensor de la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y no fuera funcionario, miembro de su gabinete, y estuviera en un partido de oposición, yo estaría deseoso de que el candidato oficialista fuera el presidente, porque entonces tendría mejores argumentos para combatir la reelección del presidente. Pero cada quien es libre de pensar lo que entienda mejor. Yo simplemente expreso, les reitero, lo que pienso, conforme a un derecho constitucional de libre expresión del pensamiento. Y respeto todo el que opine lo contrario, pero soy de opinión que sea el pueblo dominicano que lo decida en las urnas en unas próximas elecciones.